vamos a comenzar el estudio del día de hoy, ¿verdad? Que es pues bases del discipulado, ¿verdad? O las normas o entendimiento de lo que es el discipulado. Ya habíamos empezado en la sesión pasada hace 15 días. Aquellos que no han visto el video de hace 15 días, es casi obligatorio, ¿verdad? Para todo, o no casi, es obligatorio para toda la congregación ver el video, ¿sí? Es muy importante que lo vean y que lleve a cabo ese estudio también, ¿sí? Y ahora, continuando con lo mismo, dando enseñanza, ¿verdad? Vamos a tener una enseñanza para la congregación. También he querido el día de hoy hacer, digamos, dos partes, la enseñanza del día de hoy. ¿Sí? Vamos a partir, digamos, el estudio en dos temas, en dos partes. Por eso le digo que es bien importante que revise el video pasado. Sí, hay mucho que aprender ahí. Ahora, la primera parte del estudio de hoy, quiero que hablemos un poco de la historia de los creyentes y lo que Dios ha hecho para que pueda ser conocido, ¿verdad? Su plan hacia toda la humanidad, hacia todo el mundo, ¿sí? Porque recordemos que todo empezó en el Edén, ¿verdad? Ahí fue donde la humanidad cayó, a través de Adán y de Eva, ¿verdad? Entonces ahí se originó todo. Y en el mismo Edén es donde también Dios hace una promesa para restaurar eso. La promesa de Dios y el plan de Dios viene desde el Edén. Ahí nació su promesa de salvación, ¿verdad? Ahí Él es donde hace esa promesa de que algún día iba a haber una forma de salvarnos, ¿sí? A una humanidad caída. Entonces, recordando eso, debemos también ir aprendiendo cómo es Dios, cómo piensa Dios. La mente de Dios supera a nuestra mente que se queda corta, ¿verdad? En el conocimiento de Él, en el conocimiento de cómo es Dios, cómo piensa, cómo actúa, qué decide hacer, ¿sí? A través de quienes hace las cosas. Y nosotros en este aprendizaje de ser discípulos de Yeshua, de Jesucristo, no debemos de encerrar a Dios en nuestra corta mente, sino debemos nuestra mente tratar de aprender cómo es Él. ¿Sí? Porque a veces queremos que Dios se sujete a mi pensamiento, cuando lo que yo tengo que hacer es aprender cómo es Él, ¿sí? Aprender a conocerlo y entender que su voluntad y su entendimiento sobrepasa al mío, y eso es lo que yo tengo que entender y aprender. En base a eso vamos a conocer un poco a Dios y cómo ha actuado Dios para salvar al mundo un poco, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando Yeshua dijo uno de sus mandatos finales, Él nos dijo, ¿ir y qué? Y hacer discípulos. ¿A dónde? A todas las naciones. Cosa tremenda. Y eso nos tiene que hacer entender que yo me quedo corto a comparación de lo que Él desea de nosotros. Nos quedamos cortos, ¿sí? Y eso
nos va también a hacer ver y entender que realmente le fallamos mucho a Dios en todo lo que tenemos que hacer. En todo lo que tenemos que hacer. Y a veces, desgraciadamente, perdemos el tiempo en desobediencias que nos quitan tiempo y nos cuestan años de la vida y a nuestros seres queridos, sin entender que estamos en números rojos para con Dios, números rojos, tronados. ¿Por qué? Porque no hacemos todo lo que Él nos ha mandado hacer y sin embargo perdemos el tiempo en desobediencias, en luchar contra Él, resistirnos en este camino que tenemos en la vida, ir resistiendo contra Él, desobedeciendo, luchando por no obedecer, buscándole curvas a lo que Él ha dicho cómo se hace, y ahí perdemos mucho tiempo. Y eso hace, mire, eso no para el reloj, eso hace que con Él estemos en números rojos, porque Él ha designado que hagamos muchas cosas también, ¿sí? Aparte de nuestra vida, no solo nuestra vida, más allá, incluido nuestro caminar en Cristo, en Yeshua, y más allá también. Tan es así que cuando el Mesías dice, una de las encomiendas es ir y hacer ¿qué? Discípulos a todas las naciones. Y ahora usted pregúntese, conoce, porque aquí hay que también ser sobrio. Para poder enseñar, primero tengo que aprender. Porque si no, voy a enseñar algo errado, algo a la mitad, una locura. Voy a aceptar cegueras que otros han tenido y yo me las voy a poner también en mis ojos. Y ahora voy a estar también ciego como otros que han estado ciegos mucho tiempo en muchas cosas. Y no se trata de eso. Se trata de conocer al Señor y aprender para poder enseñar correctamente. Y entonces, ¿hacer qué? Discípulos. Porque la Escritura dice que los que siguen a Yeshua no son nada más alguien que lo acompaña. Esos son, ¿se acuerda la clase pasada? Por eso debe ver el video. Esos son los que no lo conocían, que comían de Él, los alimentaba, hacía milagros, pero no lo conocían. Los que realmente lo conocen y le siguen, esos son discípulos, dice la Escritura. ¿Sí? Y como ya vimos, el ser discípulo, el precio es la muerte. Es morir a lo que usted es, como usted es, quien usted es morir. ¿Amén? Y ser y resucitar a su imagen y semejanza, ser crucificado con Él. ¿Sí? Eso es lo que dice las Escrituras, algo que los apóstoles judíos, conocedores de las Escrituras, ¿qué dice que escucharon de Él eso? Por primera vez, ¿se acuerdan? Porque era algo nunca jamás escuchado, que había que ser crucificado junto con el Mesías, que había que morir junto con Él. Era algo que ellos no sabían y escucharon por primera vez de los labios de Yeshua. Por eso Nicodemo tampoco entendía muchas cosas, siendo maestro de ¿quién? De Israel. Y no sabía tampoco sabía eso, siendo maestro de Israel. Porque eso es algo que solo ocurrió, solo ha sido eso hecho en la persona de Yeshua, de Jesucristo, a través de Él, que nosotros en Él muramos y podamos resucitar. Y eso es la condición de ser discípulos, ser crucificados junto con Él. ¿Sí? Por eso debe leer, estudiar el video pasado. Pero empezábamos con que qué tan importante ha sido para el Señor que seamos discípulos, que seamos hechos discípulos
seamos transformados y entonces podamos enseñar a otros y hacer más discípulos. Porque primero tenemos nosotros que hacernos discípulos, aceptar morir, para entonces poder hacer a otros discípulos. Porque si no vamos a estar haciendo, ¿qué cree? Clones de alguien que no está conforme a la voluntad de Dios. Vamos a estar haciendo unos Frankenstein, ¿verdad? Clones a nuestra imagen y semejanza, corrupta, si no hemos muerto en la cruz junto con Yeshua, con Jesucristo. Y eso es lo que vamos a estar generando, ¿sí? Personas también equivocadas, erradas, y que no han muerto en la cruz, ¿sí? Y eso se propaga y se propaga. Entonces, hay que tener todo eso muy en cuenta. Pues vamos a empezar con esta parte de aprendizaje histórico para conocer a Dios, que ha hecho para hacernos discípulos a todos, y nosotros también entonces sepamos que esa es una parte de nuestra vida también, hacer discípulos. Entonces la primera parte ahorita de este estudio, vamos a irnos a estudiar nada menos y nada más que qué hizo Dios en la vida de Saulo, de Pablo, maestrazo de las Escrituras, maestro de las Escrituras, superior a cualquier rabino, a cualquier otro maestro, por mucho. Porque Dios no hace nada en vano, ¿sí? O no lo hace por casualidad. Dios no hace nada por casualidad. Él no se equivoca cuando hace todas las cosas. Cuando escoge a una persona con ciertas características para cierto propósito, ¿sí? Él no se equivoca. Y la elección que él hizo para usar a Pablo como maestro es increíble. Es increíble. Un maestro que a veces no es entendido porque no se está a la altura de él. Por eso no es entendido, porque no se está a su nivel, a su altura, en lo que él conocía las Escrituras. Y hoy vamos a conocer un poco de este discipulador, de un ejemplo de discipulador y de discípulo. A la vez que era discípulo, a la vez era maestro también. Y ahí hay una enseñanza. Para poder ser maestro, también hay que aprender correctamente. Entonces, vámonos al libro de los Hechos. Al libro de los Hechos, capítulo 7. Al libro de los Hechos, capítulo 7. Vamos a ver quién era esta persona, Pablo, y qué hacía Dios ahí en su vida. Muy bien. Capítulo 7, verso 58. El contexto de esto es la muerte de Esteban, ¿verdad? De un creyente llamado Esteban. Recordemos, ¿verdad?, que él testifica que Yeshua, Jesucristo, es el Mesías, es el Cristo, ¿verdad? Hace todo un recorrido por la historia de Israel para demostrar que él era el Hijo de Dios, y por todo esto, ¿verdad?, los judíos no creyentes, ¿verdad?, lo matan, ¿verdad?, lo apedrean. Hago énfasis en los no creyentes, porque también había, obvio, judíos creyentes, ¿verdad? Aquí estamos hablando de los no creyentes. Entonces, en ese contexto, en el verso 58 dice: y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven llamado Saulo, Pablo. Entonces ahí vemos por primera vez
que se nos menciona a Pablo, ¿verdad? A esta persona que iba a ser una pieza fundamental en las manos de Dios. Ahora me voy a ir al capítulo 8, verso 3. Y Saulo asolaba a la iglesia, ¿verdad? A los creyentes, a la congregación, a la quejilá, ¿verdad? Entendamos todo en esta palabra. Y Saulo asolaba a la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. El mismo Pablo que se nos mencionó antes, ¿verdad? Saulo. Entonces ahí empezamos a ver esta persona. Era una persona que en su entendimiento, ¿verdad? En su mente tenía celo de Dios. En su mente tenía celo de Dios. Porque no hacía esto por otra razón. Las mismas escrituras nos lo dicen, que por su entendimiento, que de esa manera celaba a Dios, ¿verdad? Ese era su mente y su entendimiento. Creía que hacía bien siendo de esa manera, ¿verdad? Celando a Dios de esa forma. Y luego dice, eso fue en el verso 3 del capítulo 8. Entonces empezamos ahí a conocer a un Pablo, ¿sí? Esto había sucedido en Judea. Luego nos vamos al capítulo 9, del verso 1 al 3. Voy a leer. Saulo, respirando amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco. Si él estaba hablando con el sumo sacerdote sobre hacer estos asuntos, pues es que era alguien conocido, ¿no? Alguien de autoridad, porque fue recibido por el sumo sacerdote en estos asuntos. No estaba hablando con cualquier persona, ¿no? Estaba hablando con el sumo sacerdote. ¿Y el sumo sacerdote dónde oficiaba? ¿El templo? ¿En dónde? En Jerusalén. En Jerusalén, exacto. Muy bien. Entonces Pablo estaba en Jerusalén, ¿verdad? Ahí en Jerusalén persiguiendo a los creyentes en Jerusalén, ¿verdad? Haciendo en su entendimiento este servicio y hablando con el sumo sacerdote, ¿verdad? Entonces vemos que era un Pablo que tenía vara alta, por así decir, ¿verdad? Y le es concedido, ¿verdad? Por algo les fue concedido esta encomienda. Y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres y mujeres de este camino. ¿A qué se referirá eso? A los que seguían al Mesías, ¿verdad? De los que seguían al Mesías. Los trajese presos a Jerusalén, ¿verdad? A todos aquellos que creían que Yeshua era el Mesías, el Cristo. Los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Entonces vemos que iba camino ¿a dónde? A Damasco, ¿no? Ya a ejercer eso, ¿verdad? Que le habían dado permiso de ir a hacer. Pues ya iba a hacerlo en Damasco. Ok, Damasco es una ciudad al norte de Judea, ¿eh? Está al norte. En aquellos tiempos estaba Jerusalén, más al norte estaba Damasco, sí, ya ahí hasta por una riberita que está por ahí, estaba Damasco, Tarso estaba más arriba, sí, y eran regiones arriba de Judea, sí, no eran en Judea estas regiones. Entonces nos quedamos en que este Saulo va hacia Damasco. Muy bien, vámonos al verso 8. Después de que el Señor se le aparece, ¿verdad? Trata con él, hasta lo deja ciego. Ese es el contexto en el que estamos en el capítulo 8. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió.
Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor le dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entrará y le pondrá las manos encima para que reciba la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, ¿verdad? Porque ahí era donde había estado Pablo haciendo todo esto, y ahora se hallaba en Damasco. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a los que invocan tu nombre, aún aquí, porque estaban fuera de Jerusalén, ¿verdad? En Damasco. Y el Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de, ¿qué dice ahí? Los gentiles. Gentiles. No nos quedemos cortos. ¿Qué dice? Gentiles, Y de reyes. de Y reyes de los hijos de Israel. y de los hijos de Israel. Entonces vemos ahí el plan de Dios tremendo para esta persona, ¿verdad? Que tiene que ver con la encomienda que el mismo Mesías había dicho. ¿Qué había dicho? Y hacer discípulos en mi nombre a todas las naciones. Todas las naciones, todas. Y vemos a Dios empezando a actuar para que eso se cumpla. Porque los apóstoles, ¿dónde estaban? Estaban esparcidos. En Jerusalén. Pero a este Pablo, Dios le dijo que era para usarlo. ¿Para qué? Para hablarles a quiénes. A los gentiles. Gentiles, A los reyes. reyes, ¿y a quién? Y a los hijos de Israel. ¿Verdad? Y vemos ahí a Dios empezando a hacer su plan, porque el plan es de Él, ¿verdad? El plan es de Él. Entonces vemos que dice: porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. O sea, a esos tres les iba a enseñar, es el maestro. Maestro de esos tres. No importa que fueran reyes los más encumbrados, Pablo era capaz de enseñarles a ellos. No importa que fueran gentiles, que no tuvieran nada que ver con Israel, él iba a ser maestro de los gentiles. Y aún también iba a ser maestro de ¿quiénes? De hijos de Israel, también de Israel. Un maestro escogido por Dios, increíble, para una misión tan grande. ¿Sí? Maestro de esas tres tipos, con eso abarca el mundo. ¿Sí me explico? Con eso abarca el mundo, gentiles y Israel, pueblo y reyes. Con eso abarca todo. Eso me recuerda que dice la Torah, las escrituras, que al menos debe haber 2 testigos para juzgar a alguien, ¿verdad? Y se ha dado cuenta que Dios hizo eso mismo cuando se juzgó a Jesucristo. Usó 2 testigos para juzgarlo. ¿Y quién creen que son? Israel y el mundo también. Porque a Jesucristo, a Yeshua, lo revisaron las autoridades de Israel. Y también lo revisaron ¿quiénes? Pilato y Herodes. Pilato, perdón, sí. Las autoridades del mundo también, de Roma. Porque la visión de Dios es más amplia, es más grande. Y él aún cumplió ahí su Torah, haciendo que el mundo de Israel juzgara a Yeshua, y ninguno pudo hallar en él ¿qué? Defecto. Falta. Culpa.
En él no halló falta ni Israel, y tampoco la halló ¿quién? Roma, el mundo. Ahí vemos a un Dios que sobrepasa todo, porque su visión es más grande. ¿Sí? Por eso Yeshua, cuando regrese, él va a juzgar a Israel y al mundo, porque él tiene toda autoridad para hacerlo, para juzgar a Israel y para juzgar al mundo, porque por los dos fue juzgado y ninguno pudo hallar ¿qué? Falta en él. Está limpio delante del mundo, está limpio, y delante de Israel tampoco hubo falta. Por eso él es Señor. No dice así la Escritura, él es Señor de todos, porque a todos los sometió bajo pecado para tenerlos cautivos. Qué tremendo es eso. Él es Señor de todos. Nadie en el mundo y nadie en Israel puede hallar culpa en él, pero él sí entonces puede juzgar a ambos, porque es Señor de todo. Entonces, viendo esto, vemos entonces a Dios seleccionando a este hombre que dice que va a ser maestro enviado por él para enseñar a todos, prácticamente a todos, porque o hay de un lado o hay del otro, ¿no? ¿Sí o no? O son gentiles o son ¿qué? No hay de otra. Entonces el Señor lo iba a usar para maestro para ambos, para todos. Entonces esto lo vemos en el verso 15, verso 16. Muy bien. Después de que pasó esto, estamos analizando todo esto que sucedió, Verso 19. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerza Antioquía. Por aquí en esta área, Antioquía. Todo era parte del Imperio Romano, ¿verdad? Al final todo era Roma, ¿sí? Pero era al norte allá, por fuera, ¿verdad? Todo era parte del Imperio Romano, era una provincia más de Roma. Entonces, ya vimos que Pablo estaba en Damasco. Había conocido en Jerusalén a los apóstoles, Bernabé se los había presentado. Ahora bien, dice verso 19, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo por motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, ¿verdad? Muchos creyentes huyeron para allá. No hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos, ¿verdad? Porque habían escapado de ahí muchos judíos creyentes de Jerusalén por la persecución que se había iniciado, y habían escapado a esas regiones, pero no le hablaban a nadie salvo ¿a quiénes? A los judíos. Ellos no le enseñaban a otras personas, salvo a los judíos. También por el temor, ¿verdad? Todo eso es el Imperio Romano, recordemos, ¿verdad? Todo eso es el Imperio Romano, pues también, ¿verdad? Cuidándose ahí. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene. Estos eran de Chipre y de Cirene, no eran de los judíos que habían escapado. Por eso dice, pero había estos dos, ¿sí? No estaban incluidos en el otro grupo. Pero había en ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos. Estos les estaban hablando ¿a quiénes? A los griegos. ¿Y los otros a quiénes? Judíos. Los judíos, ¿verdad? Entonces dice, pero había entre ellos unos varones de Chipre, los cuales entraron a Antioquía hablando también. Por eso no estaban incluidos en el otro grupo. Dice también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió. ¿De quiénes se convirtieron? De los que hablaban estos dos. ¿De quiénes? ¿De qué grupo? No, ¿de quiénes? ¿De qué grupo? No. Pero había... ¿Los apóstoles, no?
Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía hablaron también a los griegos y anunciando el evangelio del Señor. Y la mano del Señor estaba con ellos y gran número creyó y se convirtió al Señor. De ese grupo, ¿verdad? De ese grupo que no provenía precisamente de los que se habían ido de Jerusalén, ¿se da cuenta? Era de otro grupo que no provenía precisamente de ahí. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén. O sea, a Jerusalén les avisan, allá en Antioquía se están convirtiendo al Señor. Tanto griegos como... ¿Cómo qué? Como judíos. Exactamente, ¿verdad? Tanto griegos como judíos se están convirtiendo allá en Antioquía, allá, porque ellos, los apóstoles, estaban ahí en Jerusalén. Entonces ellos escucharon esa noticia. Llegó la noticia de esas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó. O sea, Bernabé fue ¿a dónde? A investigar, ¿no? A Antioquía. Ay, pues dicen que ya está sucediendo eso. Y órales, ¿verdad? Se fue de aquí, Jerusalén, hasta Antioquía, ¿verdad? A investigar esa noticia de algo que está sucediendo ahí. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permanecieran fieles en el Señor. Fíjense qué tremendo. Llegó ahí y vio a los creyentes, verdaderos creyentes, ¿verdad? Verdaderos creyentes dispuestos a ser crucificados con Cristo, como ya lo vimos en la clase pasada. Porque los que son creyentes de verdad, esos se crucifican con Cristo en la cruz. Y a esos es al que el Jesús crucificado les dice que tú estarás conmigo en el paraíso. ¿Se acuerda? Al otro no, a los otros no, a los que se crucifican con Él voluntariamente. A esos el Mesías les promete la vida eterna. Entonces dice, cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Bernabé, ¿verdad? Y una gran multitud fue agregada al Señor ahí en Antioquía, ¿sí? Después fue Bernabé, fíjese bien, imagínense, llegó Bernabé, encuentra una iglesia, gente creyendo y creciendo, números, y se da cuenta que ocupan ¿qué? Apoyo. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Pablo, y hallándole le trajo a Antioquía. Cuando Bernabé llega ahí y ve todo eso, se dio cuenta que necesitaban ¿qué? Maestro. Porque ellos estaban ¿dónde? Y aquí había necesidad de creyentes que se estaban convirtiendo. De maestros había necesidad. O sea, había creyentes que tenían necesidad. ¿Sí? Y entonces él, que había conocido a Pablo, capítulos antes lo vimos, ¿no? Que lo había conocido, que había hablado con él, que el Señor, que había visto que el Señor se le había aparecido, al saber quién era Pablo, porque acuérdense que Pablo era una figura ¿qué? Preeminente, y que ahora se había convertido, pues era el ¿qué? Maestro ¿qué? Idóneo para tal necesidad. El maestro idóneo para tal necesidad. Estaba preparado. El que estaba, porque Dios le había dicho a Pablo ¿qué? Que ibas a ser maestro Pues el que había de judíos y de Gentiles gentiles. y de reyes. Era el maestro idóneo. Y Bernabé se dio cuenta. el que tenía estudios académicos, más que nada. Todo. Ajá, y pues Todo. la mayoría de los
los apóstoles eran no analfabetas, o sea, lo sabían de oída, pues, Y ellos De oído, estaban, y el- ¿dónde? y al transmitirlo a Jerusalén. Y ellos pues no ocupaban salirse de mucho contexto, porque ellos estaban ahí y no tenían, ¿qué dijiste? ¿Los qué? Analfabeta. Conocimientos. Conocimiento tan- académico. no, o sea, sí. Sí, era Tan académico, amplio, era de la ¿verdad? yeshiva, pues, Sí. el estudio de la escuela. No, judía. ellos no tenían las herramientas para Exactamente. una misión tan Grande. tan grande, tan especial. ¿Sí? Porque este Pablo iba a ser maestro de todos ellos, y recordando la amplitud del Señor, como ya hemos visto, Pablo, el Señor no se equivoca. Pablo era verdadero ¿qué? Romano, y verdadero ¿qué? Judío. Maestro idóneo. Porque él podía enseñarle a romanos y podía enseñarle a... Entonces decía griego. Por eso a ninguno le podía ganar una partida. ¿Se acuerdan? Por eso ninguno le podía ganar una partida. Era griego romano, ¿no? Algo así también. En sus credenciales lo traía agregado. Era romano, ¿no? Y dice el de nacimiento. Pero también soy ¿qué? Hebreo de... Entonces, capaz de enseñarle a los de la izquierda como a los de la... Derechos. Y darse cuenta cuando estos se equivocan y cuando estos también se equivocan. Cuando estos cruzan el error y cuando estos también cruzan el error. Por eso Dios lo puso, lo escogió. Entonces vemos aquí, dice, después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía. Y se congregaron allí todo un año con la congregación, y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó por aquella primera vez cristianos, ¿verdad? Seguidores del Mesías. Por primera vez en Antioquía. En aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía. Se decía descender, aunque en el mapa está arriba Antioquía, Jerusalén está abajo, se decía porque Jerusalén está, acuérdense, en un terreno elevado, ¿no? Entonces se quedó esa costumbre en Israel de decir, subo a Jerusalén o desciendo de Jerusalén, ¿no? Entonces dice, descendiendo de Jerusalén a Antioquía, y llevándose uno de ellos llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu del Señor, el Espíritu Santo, que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempos de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea. Entonces fíjense bien, hubo un hambre, ¿verdad? Por ciertas situaciones ahí en épocas del emperador Claudio, que el Señor les avisó ese problema, y entonces los hermanos de Antioquía, ¿qué hicieron? Juntaron ¿qué? Provisión. Ayuda, provisiones, y las enviaron a los hermanos que estaban en Judea, ¿verdad? Entonces dice ahí, entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que estaban en Judea, lo cual de hecho en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de ¿quién? De Bernabé y de Pablo. Entonces vemos que Pablo baja otra vez para con los discípulos, ¿verdad? Y vuelve a encontrarse con ellos, ¿no? Con los apóstoles y todo, vuelve a ir a ayudarlos allá a Jerusalén, ¿verdad? Entonces, esto era... Entonces aquí empezamos a ver el propósito del Señor cumpliéndose, ¿verdad? Empezando Él a hacer discípulos, ¿en dónde? En todas las naciones. Y moviéndose el Señor para cumplir la encomienda.
empezando a ser discípulos en todas las naciones, Entre los gentiles, pues. en todas las naciones, ¿sí? Y usando a la persona que idónea para eso, idónea para eso. Vámonos al libro de Gálatas. Vámonos al libro de Gálatas. Capítulo 1, verso 14. Uy. El libro de Gálatas, capítulo 1, verso 14. Vamos a ver por qué, pues todo lo que nos está demostrando las escrituras, ¿no? Las credenciales de Pablo. Las credenciales. Desde el verso 13 voy a leer, capítulo 1, verso 13. Porque ya habéis escuchado acerca de mi conducta en otro tiempo, en el judaísmo, que perseguía en sobremanera a la congregación del Señor y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a quienes, Muchos de sus contemporáneos. o sea, en eso era un qué, maestrazo, ¿verdad? No cualquiera, no a cualquiera puso Dios como maestro de gentiles y de judíos y de reyes, no cualquiera. Entonces, y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos de mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó al Señor, me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, para revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, y no consulté enseguida con carne y sangre, porque acuérdense que él se puso ya a predicar, ¿verdad? En cuanto, ya lo vimos, en cuanto se le dijo, se puso ahí en Damasco, ¿no? Ahí mismo en Damasco a buscar a los perdidos. Ni subía a Jerusalén, porque acuérdense que él se quedó en Damasco, ahí se quedó tiempo. Ni subía a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo. Él en cuanto se convirtió no los fue y lo buscó. Ya vimos que fue después del asunto, ¿no? Antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco, ¿verdad? Porque él se estuvo moviendo en esa región de Damasco. Entonces vemos ahí sus credenciales. Vamos a ir a Filipenses 3:4. Filipenses 3:4. Entonces va hasta el 17. Mande. La cita de Gálatas es 1, 14, 17. Ajá, no, 1, 14 y 16. 16. Filipenses 3:4. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado el 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos. En cuanto a la ley, soy fariseo. En cuanto al celo, pues nadie tuvo más celo que yo, porque hasta los perseguí. Entonces nadie me diga que es más celoso que yo, ¿verdad? Ni que quiere defender más al Señor, porque yo hasta los perseguía. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que es en la ley, ¿qué? Irreprensible. Entonces, no por nada el Señor lo escogió. Y vámonos a Hechos 22, 25 al 29.
Hechos 22, del 25 al 29. Aquí el contexto es porque cuando Pablo fue prisionero, ¿sí? Fue llevado ante igual parecido a Yeshua, fue llevado ante las autoridades romanas y también ante las autoridades de Israel, ¿verdad? Y aquí nos narra cuando está hablando con las autoridades romanas. Cuando lo habían atado, ¿sí? Lo habían amarrado y lo iban a azotar. Y dice, pero cuando le ataron con correas, Pablo dijo al centurión que estaba presente, ¿verdad? Lo amarraron con correas ahí y le iban a dar una cintariza. ¿Os es lícito azotar a un ciudadano romano sin haber sido condenado? Ahora sí, no todo. Era un ciudadano romano totalmente, ¿verdad? Y no podían hacerle eso que le querían hacer, como si fuera cualquiera ahí que iba pasando, ¿verdad? ¿Os es lícito azotar a un ciudadano romano sin haber sido condenado? Conocedor de la ley romana también, ¿verdad? Porque eso se refería a la ley de los romanos, ¿sí? Cuando el centurión oyó eso, fue y dio aviso al tribuno. Un tribuno era una autoridad de Roma, ¿eh? Era como decir un magistrado, ahí se me fue la palabra. Bueno, era un cargo romano, sí, no era cualquier persona. Era un cargo en el gobierno, era un tribuno. Cuando el centurión oyó esto, fue y dio aviso al tribuno diciendo, ¿qué vas a hacer? Porque este hombre es ciudadano romano. Vino el tribuno corriendo, ¿verdad? Imagínense lo grave que era este asunto. Vino el tribuno y le dijo, dime, ¿eres tú ciudadano romano? Y él dijo, sí. Respondió el tribuno, yo con gran suma adquirí esta ciudadanía, ¿verdad? ¿Quién sabe qué habrá sido él, ¿verdad? Si turco, etíope, quién sabe qué, pero compró la ciudadanía romana, ¿verdad? Yo con gran suma adquirí esta ciudadanía. Entonces Pablo le dijo, pero yo lo soy de nacimiento, ¿cómo la ves? Así que luego se apartaron de él los que le iban a dar tormento, y aún el tribuno, al saber que era ciudadano romano, también tuvo temor de haberle atado. Entonces vemos que no por nada el Señor lo puso como maestro, ¿verdad? Porque era el idóneo para enseñarle a los dos. Porque el plan de Dios es que bien grande, ¿verdad? Y entonces Él les podía enseñar a unos y enseñarles ¿qué? A los otros. Y ese es el problema que a veces pasa con Pablo, que los de un lado creen que está equivocado. Lo que pasa es que no saben toda su visión. Lo que pasa es que no alcanzan a ver, porque ellos nomás ven esta parte, ¿sí me explico? Y los de este lado también nada más ven esta parte, pero él ve todo. Por eso Dios lo escogió a él para esa misión, porque era el idóneo para poderlo hacer, ¿sí? Y él sí sabe cuando los de este lado se equivocan y también cuando los de este, ¿sí? Por eso en el libro de los Romanos reprende a unos y también reprende a otros. ¿No se ha dado cuenta? Porque él sí tiene la autoridad para hacerlo, ¿sí? Y a veces se dice, no, es que Pablo no quiso decir eso. No, sí lo dijo, lo que pasa es que tú no lo entiendes. Lo de los dos lados, los de los dos lados. Tanto mesiánicos, no, Pablo no quiso decir eso. No, sí lo quiso decir, es que tú no lo entiendes. Pero también los del otro lado, no, él no dijo, no, también tú estás equivocado. Porque no entiendes también lo que él quiere decir. ¿Sí? Ahora sí que no por nada fue el instrumento que el Señor usó.
Entonces, mire, ya viendo las credenciales, ¿verdad? De este maestro escogido por Dios para empezar a hacer lo que él había encomendado, ¿verdad? Hacer discípulos a todas las naciones, ¿sí? Entonces, ahora pasamos a la segunda parte de lo que habíamos estado estudiando la semana pasada. Vámonos al libro de los Romanos. Porque esta persona, Dios la ha puesto como maestro de todos. ¿Sí? Y vámonos a ver qué nos dice este maestro, ¿verdad? Que es capaz de enseñarle a judíos y gentiles. Déjenme le digo Romanos 6, perdón, no le dije el capítulo. Romanos 6, desde el verso 1. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Y ya sabemos que el pecado es toda rebeldía que hay en nuestra vida. Lo vimos desde la semana pasada, que si Dios dice por aquí, pero yo le quiero dar por acá, ya eso me hace un ¿qué? Un rebelde. ¿Y qué dice Yeshua? Me hace un ¿qué? Un Satanás. Porque es lo que vimos en la clase pasada. Yeshua le dijo a Pedro, cuando Pedro le dijo, no Señor, te reconvengo a que lo hagas de otra manera. ¿Qué le dijo? Satanás. Porque tú quieres que se haga la manera tuya, no a la manera que han establecido. Y en ese momento nos hacemos unos ¿qué? Diablos, ¿verdad? Por así decir, cuando somos rebeldes. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Aquí hay algo que tenemos que entender de ese maestro que Dios puso, ¿sí? Que nos está explicando. Dice que si en verdad has muerto y sido crucificado con el Mesías, entonces ya no puedes andar en rebeldía. La que sea, porque es pecado. Ya no puedes. Porque si sí puedes, quiere decir, si sí lo haces, quiere decir que no has muerto con él, que todavía te falta morir con él, que no es verdad que has muerto con él. En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, o sea, si ya morimos a esos pecados, esa rebelión, ¿cómo viviremos aún en él? O sea, es contradictorio. ¿Sí me explico? Es lo que él nos quiere hacer entender. Si estamos en rebeldía contra Dios, entonces no hemos muerto junto con él. Porque ¿cómo es posible que si has muerto con él, vivas igual? Es lo que está diciendo. Fíjense qué tremendo. Qué tremendo, porque muchas veces se nos dice, es que sí es cristiano, pero es cristiano carnal, ¿verdad? No, eso no existe en las escrituras. O eres o no eres. O eres rebelde o no. O has muerto con él o entonces no has muerto con él. Qué tremendo es eso. Porque es lo que está diciendo aquí. Porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Y no sabéis que todos los que hemos sido bautizados con Yeshua, hemos sido bautizados en su muerte. En su muerte. Porque aquí hay otra enseñanza. Acuérdense que todo esto es para poder ser discípulos y entender qué es ser discípulos de él. Porque si no somos discípulos de él, no estaremos junto con él. Él dice, donde está mi seguidor, allí, donde yo esté, allí estará conmigo mi seguidor. ¿Sí? Si no, pues no va a estar. ¿Sí? Entonces, aquí dice, ¿no sabéis que todos los que hemos sido bautizados con Yeshua, hemos sido bautizados en su muerte? Y aquí viene algo bien importante que hay que aprender. El acto del bautismo no es un acto que en sí salva, es la demostración de que yo quiero y acepto morir con él.
y para poder ¿qué? Resucitar con Él. Eso lo vimos en la clase pasada. Y públicamente, ¿no? Públicamente. Paso 1, porque para poder resucitar con Él, que es el paso 2, vimos que el paso 1 es ¿qué? Morir. Morir junto con Él. No hay paso 2 si no hay paso 1. Eso lo vimos en la clase pasada. Si alguien no muere crucificado con Yeshua, no puede resucitar junto con Él. Va pegado una cosa con la otra. Por eso dice, hemos sido también bautizados en su muerte, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Yeshua resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Amén. Eso es lo que quiere decir. Quiere decir, por eso el bautismo es un acto simbólico. Y hay gente que ni siquiera entiende qué es morir con Yeshua y sin embargo se bautiza. Y por eso el bautismo es bien importante entender qué es. ¿Qué es? Un bautismo es aceptar que voy a ser crucificado con Él, que voy a morir con Él, a lo que tenga que morir, y que entonces juntamente con Él seré ¿qué? Resucitado. Por eso en el bautismo yo soy zambullido, sumergido, que es el ejemplo de ¿qué? De morir y ser ¿qué? Sepultado, y luego soy sacado hacia arriba, que es ejemplo de ¿qué? De resucitar junto con Él. Porque hace unos días una persona me preguntaba si tal persona o X personas, aunque se hubieran bautizado y dicen ser creyentes, si en verdad eran. ¿Por qué? Por unas cosas que sucedían con esas personas, y era evidentemente que no. Qué tremendo era eso, porque aunque fueran bautizados y todo, no son creyentes, no han muerto junto con Yeshua. ¿Sí? No han muerto junto con Yeshua. Por eso usted no crea que el bautismo salva. ¿Sí? Usted no vaya a creer que al ser bautizado ya sea salvado. El bautismo es ejemplo de algo más grande que yo estoy dispuesto a hacer. Es un símbolo. ¿Sí? Es el símbolo de yo morir con Él totalmente en la cruz, y entonces pueda yo ser resucitado con Él. Es la demostración de un compromiso. Es la demostración de aceptar eso, de aceptar morir con Él para poder ser resucitado con Él a ese nivel. Es una especie de pacto. El pacto es morir con Él. El bautismo es una señal, es una señal que estoy haciendo de que eso lo voy a hacer, de que estoy haciendo eso, morir con Él. Confirmación. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue, fíjense cómo todo está en el mismo texto, lo del bautismo y la crucifixión. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Entonces, fíjese bien lo que este maestro nos está diciendo. Que si no morimos con Yeshua, no estamos siendo ¿qué? Justificados de nuestros pecados. Es lo que nos está diciendo. Porque solo muriendo es cuando eres justificado de tus pecados. Aleluya. Solo muriendo junto con Él eres justificado. No mueres junto con Él, no puede haber justificación. Fíjense qué tremendo. Es lo que está diciendo. Sabemos esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido,
Yo tengo que ser crucificado con Él para que cuente como si fuera una destrucción de mi cuerpo de pecado. ¿Sí me explico? Estar crucificado juntamente con Él. A fin de que no sirvamos más el pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Por eso es necesario morir junto con Yeshua. Y si morimos con Cristo, con Yeshua, creemos que también viviremos con Él. Porque si hago el paso 1, entonces va a suceder el paso 2, resucitar junto con Él. Sabiendo que Cristo, Yeshua, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñoreará más de Él. Porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas. Mas en cuanto vive, para Dios vive. O sea, yo quiero resucitar, yo quiero tener la vida eterna. La única forma es morir junto con Yeshua, con Jesucristo. Es la única forma. Porque sólo así seré justificado y entonces soy resucitado con Él. Es lo que dice la Escritura. Es lo que nos dice este maestro puesto por Dios para enseñarle a todos. Así también vosotros consideráis muertos al pecado, pero vivos para Dios en Yeshua, Jesucristo, Señor nuestro. No reine pues el pecado en nuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos al Señor como vivos de entre los muertos. O sea, si en realidad moriste con Él, pues es como si hubieras resucitado. Y por eso te puedes presentar delante de Él como un vivo resucitado, como vivos de entre los muertos. Pero si no has muerto con Él, no, entonces no pasa lo segundo. Como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces, si todavía en nuestra vida somos rebeldes, porque la rebelión es el pecado, cualquiera que sea, quiere decir que todavía no hemos muerto. Todavía no hemos muerto y necesitamos morir para que esto se haga realidad en nosotros. Si no, no se hace realidad. La única forma en que podamos contarnos como vivos de entre los muertos es estar dispuesto a morir con Yeshua en la cruz. No hay otra forma. ¿Sí? Vámonos al libro de Colosenses. A ver, déjenme ver. ¿En qué versículo quedó el último? Ahí voy a ir. Ok. Vamos. 14, sí. Vámonos al libro, de Corintios. Primera de Corintios 15:35. Primera de Corintios 15:35. Y fíjense cómo lo mismo, esta misma persona, ¿verdad? La misma de Romanos, pues es la misma de Corintios. Y nos va a decir, pero alguno preguntará, ¿cómo van a resucitar los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Fíjense, hasta en esto todo encaja. Necio, lo que tú siembras no se vivifica si no muere, ¿qué? Antes, dice ahí. O sea, date cuenta primero, estás preguntando cómo vas a resultar, primero preocúpate de haberte muerto de verdad. Sí. Primero aprende este principio, ¿sí?
necio, lo que tú siembras no se vivifica si no muere antes. La semilla. Para poder resucitar y ser vivificado, primero tienes que morir, si no mueres antes. Amén. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. O sea, no siembras un melón, es lo que está diciendo. No siembras el cuerpo que ha de salir. No siembras un melón y sale un melón. ¿Siembras qué? La semilla. Una semilla que muere en la tierra. La entierras ahí como si la sepultaras. Y ya entonces que ese paso uno se dio, entonces Al ¿qué? nacer, Nace el melón. nuevo fruto. Nace el nuevo fruto. Entonces, para poder ser como un nacido de nuevo, para poder ser como algo nuevo, un fruto nuevo, primero tenemos que morir. Aprender a morir en Yeshua, en Jesucristo. ¿Sí? Me voy hasta el verso 42. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción y se resucitará en incorrupción. Amén. ¿Sí? Me voy hasta el verso 50 porque todo esto está en ese contexto. Pero os digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles, y luego nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sórbida es la muerte en victoria. Y ahí vemos todo, que aún para resucitar, quitarnos todos estos, algún día todos estos afanes y estos achaques que tenemos, algún día para aún resucitar y recibir un cuerpo incorruptible, ¿sí? Es condición primero haber ¿qué? Muerto con Yeshua, con Jesucristo. Hasta para eso. Si no se hace así, no vamos a heredar lo incorruptible, porque lo corruptible no hereda ¿qué? Lo incorruptible, porque la sangre y la carne no pueden heredar lo que es santo, lo de Dios. Y por eso necesitamos morir en Yeshua hasta para eso. Hasta para eso primero hay que morir como esa semilla. Por eso dicen, necio, ¿no te das cuenta? Para todo eso primero tienes que morirte y ser sembrado como esa semilla. Y ya entonces toda esa promesa entonces te será cumplida cuando hayas hecho el paso 1. No haces el paso 1, toda esa promesa no se va a poder cumplir para ti. Ay, sí. Eso es todo lo que está enseñando este maestro. ¿Sí? Y dice que entonces en aquel día todos aquellos santos, ¿verdad? Que Dios quiera que estemos entre ellos en aquel momento, entonces diremos: sórbida es la muerte en victoria. O sea, nos vamos a reír de la muerte. ¿Sí? Nos vamos a reír de todo lo que pasó. O sea, como sórbida es la muerte, o sea, está diciendo, ¿verdad? Nos tomamos la copa de la muerte en victoria, porque no nos hizo nada. A eso se refiere. Nos la tomamos en victoria, porque la muerte no nos hizo nada. Pero es condición primero haber muerto con Él, para que toda esa promesa
se cumpla. Es lo que este maestro nos está enseñando. Pues hermanos, todo este aprendizaje es parte de lo que deben saber los discípulos, ¿sí? Aquellos que quieren ser discípulos de Yeshua, de Jesucristo. Tienen que saber qué significa morir con Cristo, cuál es el precio de ser discípulo, y que también hay recompensas de ser discípulo. ¿Sí? También hay recompensas de ser discípulo, pero hay un precio. Ya vimos también qué significa el bautismo, qué representa, que no es un acto nada más así. No por ser bautizado ya soy salvo. No porque me bautizaron quiere decir que ya estoy bien con el Señor. No tiene que ver con eso, ya lo vimos. Es que yo estoy demostrando que entiendo y que lo voy a hacer. Eso es lo que quiere decir el ser bautizado. Entonces, hermanos, hay muchas cosas que tenemos que estar fortaleciéndonos como discípulos, si queremos ser discípulos. Y también porque algún día dice la Escritura que debemos hacer ¿qué? Discípulos. Porque es lo que vimos, cómo así es como se multiplicaron, ¿verdad? ¿No lo vimos ahí? Que así es como se multiplicaron en Antioquía judíos y griegos que se convirtieron al Señor. Que ante tal necesidad fue cuando Dios movió su pieza, ¿verdad? Su pieza escogida, y empezó a cumplirse toda esa anhelo del Señor de hacer discípulos a todas las naciones, porque esa promesa viene hecha desde el Antiguo Testamento. ¿A quién? Serán salvas todas las naciones. Jacob. Abraham, ¿verdad? En tu simiente. ¿Quién era esa simiente? ¿La cual es quién? La cual es Cristo, dice la Escritura. Y en su simiente, la cual es Cristo. Y en su simiente iban a ser ¿qué? Salvadas todas las naciones. Porque ahí en el original dice salvadas las naciones. No dice solo benditas, dice una palabra más amplia. ¿Sí? Salvadas todas las naciones. En la simiente de Abraham, la cual es ¿quién? Cristo. ¿Verdad? Y ahí se cumple todo. Ahí se empieza a cumplir toda la promesa. Entonces, hermanos, tenemos que aprender a ser discípulos, y luego cuando aprendamos bien para no enseñar errores, locuras, ¿sí? Entonces, la segunda parte de la encomienda, predicar y hacer discípulos a otros. Pero primero tengo que aprender bien, ¿verdad? Para no enseñar errores, para no ponerme cegueras que otros han tenido, ¿sí? Y enseñar errores, enseñar cegueras, no. ¿Sí? Y aparte es un mandato, hay que hacer discípulos a las naciones. El día que usted, hermano, esté delante del Señor, ¿por qué cree que en Sukkot se llevan frutos? ¿Sí se acuerda que en Sukkot llevamos frutos y todo? Pero esos frutos apuntan a algo que no, más allá de lo físico, es el fruto que usted debe presentar ese día en Sukkot. Lo que hizo para el Señor. Esos frutos son las almas que haya podido alcanzar. No crea que son frutos físicos, no crea que es el electro y todo, no, eso es un símbolo nada más. Lo que simboliza es el fruto que haya llevado para el Señor, y que en ese Sukkot usted pueda presentar delante de Él buenas obras, almas alcanzadas, ¿sí? El trabajo que haya hecho para el Señor. Ese es el fruto que va a presentar en esa azúcar, en la azúcar de Dios. A eso se refiere, ¿sí? Entonces, todo esto tómalo en cuenta. Lo que hacemos en las fiestas solo es una sombra. ¿No dice así la Escritura? Es una sombra. Porque el cuerpo, ¿quién es? El Mesías. ¿Y él qué empezó a hacer? Que se hicieran ¿qué? Discípulos en todas las naciones.
Lo que hacemos aquí es un aprendizaje porque es una sombra, para luego hacerlo en el examen verdadero. Es como los niños, primero les enseña uno la tabla, 3 por 1, 3 por 2, pero a la hora del examen no te ponen 3 por 1. Te dice, un niño compró 3 tortas, cuestan tanto, y las llevó, y ya no es 3 por 3 nada más, ¿verdad? Es algo más grande. Que lo que aprendiste en pequeño, lo tienes que usar en algo más grande, en el examen, para poder aprobar. ¿Sí? Entonces, todo eso hay que tenerlo en cuenta. ¿Sí, hermanos? Y pues ya terminamos ahorita. Ya terminamos, ¿verdad? Repasen el video pasado también. Y cualquier pregunta, pues ya me dicen, ¿verdad? Aquí estamos. Muy bien. Pues ya saben, si queremos ser discípulos, nos espera un camino muy, muy largo. Muy bien. Pues vamos a orar para despedirnos. Señor, te damos gracias por este día. Te damos gracias por todas las personas que están aquí, las que se conectaron. Ponemos en tus manos la vida de cada persona que está aquí, Señor. Cada uno de los que están aquí sean bendecidos en tu nombre, en el nombre de Yeshua, de Jesucristo. Sean bendecidos. Ayúdalos, Señor, en sus problemas, en sus necesidades. Porque están aquí porque quieren aprender de ti, porque quieren buscarte, porque te necesitan, porque quieren ser tus discípulos. Ayúdalos, Señor. Bendícelos en el nombre de tu Hijo, de lo más precioso que tú diste, tu Hijo amado. En el nombre de tu Hijo, en el nombre de Yeshua, sean bendecidos. Y todos aquellos que nos vieron en video, también sean bendecidos en el nombre de Yeshua, en el nombre de tu Hijo amado. Amén. Muy bien, hermanos, nos vemos. Bye bye.